Me cago en... Hola. Como ya os he contado otras veces, mis estudios versan sobre la mente. Se han dicho muchas cosas sobre la mente, pero aún no las suficientes. La ciencia y la filosofía, cada una por su lado, teorizan sobre qué es la mente. El problema que tiene la ciencia es que la mente es un fenómeno experiencial, es decir, es un fenómeno que es en alto grado o en gran parte subjetivo. La ciencia se dedica a teorizar y construir modelos, pero la ciencia no es nada sin la experiencia y el contraste. Sin embargo, la mente es precisamente aquello que proporciona al individuo su experiencia. La mente no puede desdoblarse para comprobarse a sí misma, por lo que el contraste empírico no es posible. Tampoco podemos observar otras mentes, sino que hemos de contentarnos con algunos fenómenos neurológicos, y ni siquiera podemos estar seguros de que eso en sí sea la mente. La opinión mayoritaria, en la que me incluyo, dice que la mente es un fenómeno experiencial, subjetivo, y como tal, estamos tan metidos en esa experiencia subjetiva que lo que resulta es mayor que la suma de sus partes. Es decir, que el fenómeno subjetivo de la mente y el fenómeno objetivo de la mente no son lo mismo. No podemos conectar lo subjetivo, lo experiencial, con un correlato material. Falta una pieza, por así decir. No podemos demostrar que la experiencia subjetiva exista materialmente. ¿Qué es algo que existe materialmente? Bueno, pues que es materia y que pertenece al mundo de lo físico, por así decir. Esto no quiere decir que la ciencia no pueda estudiar lo subjetivo, pero desde luego necesita un punto de apoyo objetivo, empírico, y es complicado usar la parte empírica para reconstruir la parte experiencial. Para ilustrar el fenómeno de la parte experiencial versus la material, yo uso el siguiente ejemplo. Imaginaos que estáis en una habitación que es como un observatorio de estrellas. Esa habitación está rodeada por un laberinto, del que no sabéis salir y en el que no recordáis haber entrado. La única forma que tenéis de observar el universo es usar el telescopio. Lo que veis por el telescopio es real, solo que no podéis elegir la precisión con la que lo veis. Podéis observar las cosas dentro de una escala, pero no podéis observaros a vosotros mismos. Podéis mirar otros planetas con esfuerzo hasta encontrar otros laberintos con habitaciones dentro de las cuales no vais a poder mirar, pero que suponéis que son iguales que la vuestra, porque todos los observatorios son idénticos entre sí. Así que intuís que dentro de ellos hay alguien como vosotros haciendo lo mismo que vosotros, probablemente incluso haciéndose las mismas preguntas. Al menos eso sería lo más lógico. Bueno, a los que estudiemos la mente ese tema nos da más o menos igual. Es algo de lo que se ocupan los filósofos. Y los pobres tienen que enfrentarse al reto que representa tener que estudiar el pensamiento con el pensamiento. Cada método tiene sus problemas. En mi caso, el método y el problema se parecen mucho al laberinto que hay ahí fuera. Los que nos empeñamos en estudiar el laberinto tenemos ciertas dificultades. Conocemos algunas partes a base de salir a explorar, pero no podemos alejarnos demasiado, porque si nos alejamos demasiado nos perdemos, y para cuando nos damos cuenta estamos otra vez en la habitación, y eso es un fastidio. Mucho trabajo ha sido una ilusión, y no sabemos cuánto era parte nueva del laberinto y cuánto era lo mismo de siempre, pero visto desde otra perspectiva. ¿Y qué sabemos de la mente? Sabemos que es una herramienta más activa que pasiva. También sabemos que la mente existe siempre, solo que a veces nos damos cuenta y a veces no. A veces la mente procesa experiencias como algo externo y a veces contempla experiencias como algo interno. Cuando nos damos cuenta le llamamos experiencia consciente y cuando no nos damos cuenta le llamamos experiencia inconsciente. Y cuando nos damos cuenta de que estamos teniendo una experiencia interna le llamamos experiencia metaconsciente. Por tanto, la mente es consecuencia de la experiencia. Y probablemente, mente y experiencia sean dos formas de hablar de la misma cosa. También sabemos que la mente proviene de alguna manera de las neuronas, del cerebro. Lo sabemos porque el cerebro se divide en habitaciones con diferentes funciones. Cuando falta una pieza de las neuronas, o esta funciona mal, la mente no puede hacer ciertas cosas. Es como si una habitación se hubiera quedado sin luz y quien hay dentro no pudiera realizar su trabajo. Así que la mente claramente tiene un sustrato que consiste en una red de neuronas. Además, hay pocos, por no decir ningún elemento de la mente humana, que no tenga una utilidad o por lo menos un origen o un motivo biológico. Parte de estos elementos biológicos forman lo que se llama sistema límbico. El sistema límbico es como un termostato o una lámpara regulable, sirve para crear ambiente. Así, se favorecen ciertas formas de pensar en detrimento de otras.
Muchas veces esto es inconsciente. Otras veces son tan fuertes que no nos queda más remedio que hacer lo que nos obligan. Otras veces hemos hecho todo lo que nos ha dicho sin ni siquiera darnos cuenta. Por eso, el sistema límbico, además de ser la causa de la experiencia emocional consciente, es responsable de gran parte de la experiencia inconsciente. Funciona como una brújula silenciosa. Sabemos también que tanto la parte consciente como la inconsciente no son infinitamente potentes ni infinitamente capaces. Son el resultado de un montón de funciones biológicas y como tales tienen límites. De hecho, no hace tanto tiempo lo metaconsciente no existía, como esa puerta. Esa puerta no estuvo siempre ahí. Bueno, no recuerdo la habitación sin esa puerta, así que por lo menos esa puerta es más vieja que yo. Pero leí en un libro que encontré ahí fuera que antes no había puertas en ningún sitio. De hecho, también leí que antes no había libros. Eso sí, me pregunto cómo sabía eso el que leyó el libro si no había libro en el que leer que no había libros. Vaya hombre, otra vez la luz. A veces pasa. Enseguida lo arreglo, no os mováis. Ajá, listo. Decíamos, la mente tiene un sustrato biológico y es causa y consecuencia de la experiencia, de estar vivo. Porque la mente, al tener un sustrato material, posee entropía, por lo que está cambiando siempre. Tiene además sus propias reglas y sus propios límites. Su actividad está circunscrita a dos ámbitos, trabajar con lo que percibe del exterior o trabajar con lo que percibe de sí misma. De ambas formas, va cambiando. Como ya hemos dicho, para la mente, el medio ambiente es tanto el mundo externo como el mundo interno, y diferenciar entre ellos es muy complicado. Reaccionamos a los sucesos externos, pero también reaccionamos a nuestra propia conducta. Cada cosa que pensamos influye en lo que hacemos, y cada cosa que hacemos influye en lo que pensaremos después. Esto es el continuo de la experiencia. Debido a esto, tenemos una perspectiva actual y pasada de lo que son las cosas, e inevitablemente también de lo que queremos ser. Es esta parte la que distingue al ser humano de todos los demás seres, que tenemos un sistema formado por tres elementos, uno capaz de razonar en sí mismo y que dota a la mente de normas tan estrictas como inevitables, cuyo mecanismo esencial es la dicotomía, y su máxima expresión es el lenguaje. Otra, que contiene formas de sentir que nos predisponen a modular nuestra forma de actuar y de comprender el mundo, aunque intentemos evitarlo. Y una tercera, capaz de evocar escenas o formas simplificadas de reconstrucción de la realidad. A esos tres mecanismos unidos les llamamos sistema de representación. Dejad que os lea un cuento. Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, los Kuali vivían en la llanura junto al río que venía de la montaña. Los Kuali tenían todo lo que necesitaban en la llanura. Los pastos eran densos, verdes y extensos la mayor parte del año. Los animales vivían sanos y prolíficos y todas sus necesidades estaban cubiertas. Así que, por mera comodidad, no se aventuraban en la montaña. La montaña parecía escarpada, lejana, árida, en fin, incómoda, así que los Kuali simplemente no se acercaban a la montaña. En la tierra de los Kuali, la lluvia aparecía solo cada cierto tiempo. Los pastos se iban secando hasta que la lluvia hacía crecer el pasto de nuevo. Cada vez que venía la estación de lluvias, las tormentas aparecían detrás de la montaña y se acumulaban en torno a su cima, hasta que el cambio de viento las desplazaba sobre la llanura donde descargaban la precipitación. Para los Kuali, la lluvia era producida por las nubes y las nubes eran producidas por la montaña. Por lo tanto, la lluvia era un regalo de la montaña. Por eso, los Kuali vivían agradecidos con la montaña. Un día, algunos miembros de la tribu que habían partido en pastoreo no regresaron cuando estaba previsto. Los peores temores de la tribu fueron confirmados cuando la época de lluvia trajo algunos de sus cuerpos por el río. Como la mayor parte del agua provenía de la montaña, la tribu concluyó que los Kuali perdidos se habían aventurado en la montaña. Algunos Kuali partieron en busca de los demás Kuali perdidos, aventurándose más allá de la ladera de la montaña, pero incomprensiblemente no pudieron encontrar nada. A partir de ese día, la montaña pasó a ser un misterio. El temor a que aparecieran más cuerpos por el río provocó que durante algún tiempo algunos Kuali buscaran otras fuentes de agua. Sin embargo, otros consideraban que alejarse del río y de la montaña era peligroso para la tribu.
Aquellos que tenían miedo al río acamparon cerca de una laguna cercana y se centraron en producir cultivos. El resto se ocupaba de los animales, más dependientes del cauce del río y del pie de la montaña. Los Kuali vivieron así un tiempo, ligeramente alejados por la llanura. Para los Kuali del río, la montaña pasó a significar aquí. Para los Kuali del lago, la montaña pasó a significar lejos. Con el paso del tiempo, las precipitaciones cambiaban el nivel del río y la llanura iba cambiando de aspecto, como había hecho siempre. Sin embargo, dado que los Kuali del lago ya no necesitaban el río, los otros Kuali, al verse dependientes del cauce, pronto decidieron mudarse junto a los Kuali del cómodo lago. Los Kuali hacían breves pastoreos hacia la ladera de la montaña si era necesario, pero a partir de entonces, los Kuali se convirtieron en la tribu del lago. La montaña pasó a significar pasado. El resto del año, cuando llegaba la temporada de pastoreo, la montaña significaba viaje. La mayor distancia de la montaña y del nacimiento del río provocó que los cambios en el cauce fueran más pronunciados. Las temporadas de sequía eran, por tanto, muy largas, y otras veces las temporadas de lluvia inundaban por completo las plantaciones. Los Kuali miraban a la montaña con extrañeza. La montaña no parecía estar contenta con que los Kuali se hubieran movido al lago, y esto les inquietaba, pues estaba claro que la montaña tenía el poder de quitarles el agua o de llevarles demasiada agua, así que no convenía cabrear a la montaña. Muchos propusieron volver a la ladera, pero algunos recordaron que montaña todavía era un misterio. Otros recordaron que montaña también era peligro, por no hablar de que les había costado mucho que fuera ya el pasado, así que la decisión de volver resultó un fastidio. Pero también concluyeron que quedándose en el lago, la montaña serían problemas. Así que se mudaron de vuelta a la ladera. Evidentemente, la logística volvió a ser tan sencilla como la de antaño, pero por algún motivo, ahora la montaña significaba obligatorio. Desde luego, y debido a lo que había pasado hace unos años, la gente ya no se aventuraba en la llanura. No querían ni pensar en que desapariciones o cadáveres en el lecho del río volvieran a desencadenar decisiones difíciles de tomar, por lo que redujeron los pastoreos. Nadie quería alejarse de la aldea, y nadie quería que otros se alejaran de la aldea, lo cual redujo el consumo de carne que tanto les gustaba. El aumento de los cultivos obligó a trabajar más la tierra, que era más costosa que el ganado. Ya no se celebraban banquetes de carne, y ahora había que racionar y acumular grano para el invierno y la sequía. Eso era más trabajo, menos celebración y añoranza de tiempos mejores. Los Kuali terminaron olvidando cómo habían llegado hasta allí. Olvidaron el misterio de la ladera y la muerte del río. Olvidaron el lago y las largas marchas. Olvidaron los problemas, las discusiones y el pasado, porque por fin todo estaba donde debía estar, junto a la montaña. Y los Kuali odiaban la montaña. Nuestra excesiva confianza a la hora de interpretar el mundo nos hace olvidar que hay una diferencia entre lo que el mundo es y nuestra concepción de él, y pocas veces podemos distinguir la diferencia. Somos seres en continua elaboración de ideas, hasta el punto de que nuestro mayor don evolutivo, el sistema de representación, es al mismo tiempo nuestro instinto más primario y nuestro sesgo más inmanente. Representamos lo que vemos, lo que sentimos, representamos al otro y, sobre todo, nos representamos a nosotros mismos. Aunque lo parezca, las ideas no provienen del exterior, provienen del mismo sistema de representación, porque el origen de toda idea es el yo. Nos vemos en el próximo giro.